Antes de que esta historia comience, necesito que entiendas algo sobre el miedo. No el miedo que sientes cuando escuchas un ruido extraño en la oscuridad. No el miedo que sientes cuando el médico tarda demasiado en responderte. Estoy hablando del miedo que siente una civilización entera en el momento exacto en que comprende que va a desaparecer del universo. El miedo que se siente cuando has luchado durante años con todo lo que tienes, flotas de guerra, planetas convertidos en fortalezas, legiones de soldados que dieron sus vidas, y nada fue suficiente. El enemigo sigue avanzando y tú ya no tienes más que dar. Ese es el miedo que llenaba la sala de guerra del último bastión de la Alianza Sorka cuando alguien dijo en voz baja: hay una especie a la que no hemos contactado. Una especie intacta. Una especie que nadie había visto luchar a esta escala. Una especie que el imperio más poderoso de la galaxia nunca había considerado una amenaza real. Los humanos. Y cuando finalmente enviaron la señal de auxilio más desesperada de su historia, cuando los comandantes de 20 civilizaciones distintas se apiñaban alrededor de una pantalla holográfica esperando alguna señal de que alguien, cualquiera, respondería, llegó la respuesta. 4 palabras. Nos encargaremos de ello. 4 palabras. Sin mencionar flotas. Sin promesas de refuerzos. Sin planes de batalla. Solo 4 palabras y el silencio que la siguió mientras todos en esa sala intentaban descifrar si acababan de recibir esperanza o si la especie más joven de la galaxia simplemente no entendía lo que se estaba ofreciendo. Y entonces apareció en los escáneres. No una flota, no una armada, no el tipo de respuesta que cualquiera en aquella sala habría pedido. Una sola nave humana acercándose a velocidad que no debería ser posible para un casco de ese tamaño. Una sola nave humana contra miles de barcos de guerra del dominio zar, el imperio que había aplastado 100 civilizaciones, que había borrado planetas enteros, que había convertido la conquista en su razón de ser durante siglos. Una nave. Esto es HFY Humanidad Fagea, donde la especie que nadie tomó en serio resulta ser exactamente lo que el universo no estaba preparado para encontrar. Dale like ahora mismo si quieres ver qué le pasa a un imperio invicto cuando manda toda su flota contra una sola nave humana y descubre que eligió al enemigo equivocado. Esta historia dura más de 1 hora. Te lo advierto porque una vez que empieza, no vas a querer que pare. La guerra llevaba años consumiendo la galaxia como fuego que se expande desde el interior. No había empezado con un ultimátum ni con un acto de agresión que alguien pudiera señalar como el momento donde todo cambió. Había empezado como siempre empiezan las guerras de conquista, despacio, con un mundo fronterizo que de repente tenía una flota del dominio en órbita, con un tratado que en realidad era un ultimátum disfrazado de negociación, con la primera resistencia aplastada con una velocidad y una ferocidad que no dejaba espacio para réplica. El dominio zar no era un imperio que conquistaba porque necesitara recursos o territorio. Era un imperio que conquistaba porque había convertido la conquista en identidad. Sus líderes habían construido toda una filosofía sobre la premisa de que el universo tenía una jerarquía natural y que ellos estaban en la cima, que las demás especies existían en función de lo que el dominio necesitara de ellas, que la resistencia era una patología que se trataba con la aniquilación total hasta que las generaciones supervivientes aprendieran que resistir no era una opción viable. Había funcionado durante siglos. 100 civilizaciones. Algunos habían resistido más que otros. Algunos habían tardado décadas en ser sometidos. Pero el resultado siempre era el mismo. El dominio avanzaba, aplastaba, absorbía, y seguía. La Alianza Sorka había sido distinta. Al menos en el comienzo. Era una coalición de especies estelares que habían visto lo que venía con suficiente anticipación para prepararse. Habían construido flotas de guerra. Habían forjado tratados de defensa mutua. Habían convertido planetas estratégicos en fortalezas. Habían desarrollado armamento que en cualquier otra guerra de la galaxia habría sido suficiente para ganar. No había sido suficiente. No porque la alianza fuera cobarde o incompetente. Habían luchado con todo lo que tenían durante años. Sus almirantes eran brillantes. Sus soldados eran valientes. Sus ingenieros habían desarrollado tecnología que en cualquier otra circunstancia habría sido revolucionaria. Pero el dominio lo superaba en número, en potencia de fuego y en algo más difícil de cuantificar, en la disposición absoluta a pagar cualquier precio para ganar. No había línea roja para el dominio. No había pérdida que no estuvieran dispuestos a aceptar si el resultado era la rendición del enemigo. Y ahora, en el último año de una guerra que había consumido flotas enteras y mundos enteros, la Alianza había llegado a su último bastión.
Un planeta en el confín del espacio conocido, bien defendido, bien abastecido en relación a lo que quedaba de sus fuerzas, pero rodeado, completamente rodeado por la flota del dominio que se cerraba como un puño en torno al último bastión de resistencia. En la sala de guerra, en lo más profundo del subsuelo del planeta, el general Kilor de los Orcae miraba el mapa holográfico con la expresión de alguien que lleva meses viendo cómo los marcadores azules desaparecen uno a uno y que ya sabe lo que el mapa va a mostrar cuando termine. Los Orcae habían sido guerreros durante toda su historia. Su especie tenía una tradición militar que había construido una de las flotas más formidables que la Alianza había integrado. Kilor había combatido en 20 batallas antes de que esta guerra comenzara. Había ganado la mayoría. Había sobrevivido todas. Pero lo que veía en ese mapa no era una batalla que pudiera ganar con táctica o valentía. Este es el fin, dijo el almirante Zip, de la especie Tner, famosa en la galaxia por un genio táctico que durante siglos había convertido situaciones desesperadas en victorias inesperadas. Cuando el almirante Zip decía que no había salida, no era pesimismo. Era el diagnóstico de alguien que había agotado todas las alternativas. No tenemos refuerzos. No tenemos escapatoria. El dominio va a bombardear este planeta hasta que no quede nada. Un silencio denso cayó sobre la sala. Nadie discutió porque todos sabían que tenía razón. Las pocas naves que quedaban en órbita se sostenían con reparaciones improvisadas sobre reparaciones improvisadas. El combustible escaseaba. Las municiones escaseaban. Los médicos operaban sin los suministros que necesitaban. Los soldados llevaban semanas sin dormir lo suficiente. La máquina de guerra de la Alianza no estaba rota, estaba agotada. Hay una diferencia. Las máquinas rotas se reparan. Las agotadas simplemente se detienen. Lucharemos hasta el final, dijo Kilor sin convicción. Era lo que un general debía decir. Era la frase que los libros de historia esperaban que pronunciara. Pero todos en la sala sabían la diferencia entre una declaración de intención y una estrategia viable. La comandante Vea, oficial reptiliana de los Rari cuya especie había aportado más soldados a la Alianza que cualquier otra, apoyó las garras en la mesa con una fuerza que marcó el material. Tiene que haber algo. No podemos dejar que el dominio simplemente nos borre. Nadie respondió, porque nadie tenía respuesta. Y entonces habló uno de los oficiales más veteranos de la sala, un ser que había estado en la Alianza desde antes de que la mayoría de los presentes hubiera entrado en servicio activo. Un ser que había visto el inicio de esa guerra y que había pasado décadas acumulando el tipo de sabiduría que no está en ningún manual. Queda una última opción, dijo. Todos lo miraron. Vaciló de la manera en que alguien vacila cuando la idea que está a punto de expresar le parece demasiado extraña incluso para él mismo. Enviamos una llamada de auxilio. Las fosas nasales de Vea se abrieron de golpe. ¿A quién? Todas las potencias principales han caído o nos han dado la espalda. Nadie nos ayudará. El veterano Trago Saliva. Hay una especie a la que no hemos contactado. Una especie que permanece intacta en esta guerra. El silencio que siguió tenía la textura específica de un silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de una idea que nadie sabe cómo procesar. Todos sabían a quién se refería. Los humanos. La especie que llevaba apenas 200 años fuera de su sistema solar. La especie que no había construido un imperio ni una alianza, ni una flota de guerra comparable a ninguna de las potencias galácticas. La especie que en los registros del dominio ni siquiera aparecía en la categoría de amenazas potenciales. Kilor frunció el ceño. Es una locura. Los humanos son primitivos, aislados. Nunca han librado una guerra de esta magnitud. El veterano levantó la mano suavemente. No son débiles, dijo. He visto destellos de lo que pueden hacer. Su potencial, su creatividad. Algo en ellos cuando se les empuja al límite que no he visto en ninguna otra especie. Zip movió sus antenas con el escepticismo que era su estado natural. Incluso si aceptaran, ¿qué pueden ofrecernos? Una nave humana contra el dominio. ¿Qué diferencia haría? El veterano se inclinó hacia adelante. Su voz era baja, como si la idea misma fuera algo que no debía decirse demasiado alto. Una vez conocí a un humano, un simple commerciant. Nada más. Pero cuando lo miré a los ojos, vi algo que jamás he visto en ninguna otra especie. Kilor frunció el ceño. ¿Y qué era? Una especie que no sabe perder. La sala de guerra quedó en silencio de la manera específica en que queda en silencio un espacio lleno de seres inteligentes cuando acaban de escuchar algo que no saben cómo categorizar. No era optimismo lo que el veterano ofrecía. Era algo más difícil de definir. Una observación.
Una cualidad que había visto en los ojos de un ser de una especie que nadie había tomado en serio y que no se había ido de su memoria en décadas. No había nada que perder. La alternativa era esperar la muerte sin haber intentado lo último que quedaba por intentar. Kyler exhaló despacio. Envía la transmisión. Prepararon la señal encriptada con el código de máximo nivel. Era una súplica. No una petición diplomática ni una propuesta de alianza, sino una súplica desnuda de especies que habían peleado con todo y que se habían quedado sin todo. Se envió el mensaje. Y esperaron. Pasaron los días. La flota del dominio apretó el cerco. Más marcadores azules desaparecieron del mapa. El horizonte de la batalla final se acercaba con la implacabilidad de las cosas que no responden a la voluntad de nadie. Y cuando toda esperanza se había desvanecido hasta quedar en nada, llegó la respuesta. Un mensaje simple. 4 palabras. Nos encargaremos de ello. Quilor miraba la pantalla con una expresión que no era exactamente incredulidad y no era exactamente esperanza, sino la mezcla de las dos que se produce cuando alguien recibe una respuesta que no esperaba y no sabe cómo interpretarla. El almirante Zip se inclinó hacia adelante con sus extremidades insectoides inquietas. Eso es todo. Eso dijeron. No hay mención de flota. And hay planes de battle. Ni coordenadas de llegada. Solo eso, confirmó el oficial de comunicaciones con la misma perplejidad que sentían todos. La comandante B apretó sus garras. Se están burlando de nosotros. No entienden la situación. Nadie tenía respuesta, porque nadie sabía qué había en esas 4 palabras. Si era ignorancia o confianza o algo completamente distinto que ninguno de ellos tenía el marco de referencia para reconocer. Entonces desde la estación de sensores llegó la voz de un oficial. Algo acaba de entrar en el sistema. La sala se tensó. ¿Refuerzos del dominio?, preguntó Quilor dándose la vuelta. No, señor, dijo el oficial, y tragó saliva antes de continuar. Son ellos. En la pantalla holográfica apareció un único marcador azul. Un solo punto en el mapa moviéndose a velocidad notable hacia el planeta. Una nave. Una sola nave humana en el espacio donde la Alianza necesitaba una armada. La incredulidad se transformó en algo que en diferentes seres en aquella sala tomó diferentes formas. En B, furia. En Zip, confusión calculadora. En Quilor, el tipo de silencio que antecede a la comprensión de que algo está pasando que todavía no tiene suficiente información para entender. Enviaron una nave, dijo V azotando el suelo con la cola. ¿Qué es esto? Una broma. Abraham Canal o Dino Kyler. Si era un malentendido necesitaban aclararlo cuanto antes. Si los humanos habían enviado una nave de reconocimiento creyendo que eso era lo que se pedía, necesitaban saber que no era eso lo que se pedía. El enlace de comunicación crepitó. Una voz resonó por los altavoces de la sala de guerra. Profunda, serena, con la calma específica de alguien que no está calmado porque no hay nada que temer sino porque ha evaluado lo que hay que temer y ha decidido que puede manejarlo. Aquí el capitán Yaroslav S. de la UHS Valkyrie. Ustedes pidieron ayuda. Quilor frunció el ceño de la manera en que un guerrero frunce el ceño cuando la situación tiene demasiadas variables no resueltas. Sí, dijo, pero una nave. He escuchado la situación, interrumpió Vaz. Están superados en número, en potencia de fuego y sin tiempo. Exacto, dijo Quilor con la tensión acumulada de años de guerra comprimida en una sola sílaba. El dominio se prepara para aplastarnos. Y ustedes traen una sola nave. Hubo una pausa. Breve. No la pausa de quien no sabe qué decir, sino la pausa de quien está considerando si la situación merece explicación o simplemente acción. Confíen en mí, dijo Vaz. Una nave basta. La línea se cortó. La sala estalló en el tipo de caos verbal que se produce cuando una docena de seres altamente inteligentes reciben simultáneamente información que no caben en ninguno de sus modelos de la realidad. Quilor escuchaba las voces de sus oficiales superponiéndose. Locura. Imposible. Malentendido. Una nave contra miles. Suicidio. Insulto. Desesperación disfrazada de oferta de ayuda. Quilor no hablaba. Había algo en la voz de Yaroslav Vaz que le inquietaba. No arrogancia. No imprudencia. No la valentía sin información de quien no entiende lo que enfrenta. Era otra cosa. Era certeza. La certeza específica de alguien que ha evaluado la situación, que entiende perfectamente lo que hay enfrente, y que no tiene duda de lo que va a hacer al respecto. La Valkyrie entró en órbita planetaria en cuestión de minutos. Y fue entonces cuando los escáneres de la Alianza empezaron a comportarse de manera que ningún oficial en aquella sala había visto antes.
Las alarmas sonaban no de amenaza, sino de incapacidad, imposibilidad de lectura. Los instrumentos más avanzados de la Alianza, diseñados para detectar cualquier nave en el espectro completo de emisiones conocidas, encontraban nada donde había algo. ¿Qué es esto?, exclamó un oficial de sensores con la voz de quien acaba de ver algo que contradice las leyes que creía conocer. Nuestros escáneres no pueden leerla. Los ojos de Bea se abrieron de par en par. Imposible. El almirante Zip chasqueó sus mandíbulas con la intensidad de quien está procesando algo que no tiene entrada en sus esquemas. Esa nave no tiene firma térmica. No tiene lecturas de potencia detectables. Es como, vaciló buscando las palabras correctas, como si no existiera. Como si no existiera, repitió Quilor en voz baja. Y entonces comprendió algo que no podía haber comprendido antes de ese momento. La nave estaba ahí. Los escáneres no podían encontrarla. Y el capitán Bass había dicho una nave vasta con la certeza de alguien que sabía algo que ellos no sabían todavía. Luego llegaron las naves del dominio. La flota de guerra del Alto Señor de la Guerra Selak entró en el sistema como lo que era. Una demostración de poder diseñada para generar terror antes de que se disparara un solo proyectil. Acorazados. Cruceros de batalla. Cazas en formaciones que oscurecían los sensores con la densidad de señales. Sus cascos metálicos oscuros bloqueando las estrellas de manera visible desde la superficie del planeta. No porque necesitaran ese efecto dramático para ganar, sino porque llevaban siglos usando ese efecto dramático para rendir al enemigo sin necesitar disparar. La voz del Alto Señor de la Guerra resonó en las comunicaciones planetarias. Profunda, guttural, cargada con el peso específico de alguien que ha pronunciado palabras similares 100 veces sobre 100 civilizaciones diferentes y que sabe cómo suenan cuando marcan el final. Escoria Zorka. Ha llegado la hora de su fin. Era una fórmula. Selak llevaba siglos pronunciando variaciones de esa misma fórmula sobre especies que después dejaban de existir como entidades independientes. Había funcionado 100 veces. Funcionaría una vez más. Quilor sintió el hundimiento en el pecho que lleva años aplazando. Este era el final. La batalla definitiva que ya había visto venir y para la que no tenía respuesta y que ahora estaba aquí con todo su peso. Y entonces la voz de Bass volvió a sonar. Bien. Manos a la obra. La Valquirie se movió. Desapareció. Un instante estaba en los escáneres. Al instante siguiente no estaba. No había salto al hiperespacio. No había rastro de la partida. Simplemente dejó de estar donde había estado y no apareció en ningún otro lugar que los instrumentos pudieran detectar. Las naves del dominio apenas tuvieron tiempo de registrar lo que sus sensores les mostraban antes de que empezara. La primera nave del dominio que explotó fue un crucero de batalla en el flanco derecho de la formación, sin advertencia previa, sin proyectil detectado aproximándose. Los escáneres no mostraban nada. La nave simplemente, en el espacio de un segundo, dejó de existir en el estado en que había existido y empezó a existir en el estado de una bola de fuego que se expandía en el vacío. El segundo impacto llegó 4 segundos después. Otro crucero, esta vez en el flanco opuesto. El tercero 10 segundos después. Esta vez en el centro de la formación. No había patrón que los sistemas tácticos del dominio pudieran identificar. No había vector de ataque consistente. No había firma de arma reconocible. No había nave visible que pudiera estar disparando. Había explosiones. Había naves del dominio destruidas. Y no había absolutamente nada en los escáneres que explicara cómo o desde dónde. En el puente de mando de la Duncayer, la nave insignia del dominio, los oficiales gritaban informes que no tenían sentido. No detectamos enemigo. No hay firmas de fuego entrante. El objetivo no aparece en ningún sector. El Alto Señor de la Guerra Selak, que en siglos de conquista había desarrollado la ecuanimidad específica de quien nunca ha encontrado una situación que no pudiera resolver con suficiente potencia de fuego, observaba la pantalla de situación con una expresión que sus oficiales no le habían visto antes. No exactamente miedo. Algo que precede al miedo. La incomodidad de un ser de poder absoluto que acaba de encontrarse con algo que no encaja en ninguna de sus categorías. Destruyan a la nave. Había ordenado al principio. La orden fue ejecutada. Se había disparado una andanada que habría arrasado una ciudad entera en segundos. Y la nave había desaparecido un instante antes de que el fuego llegara donde había estado. Y ahora sus propias naves explotaban sin que nadie supiera por qué. ¿Qué clase de truco es este?, gruñó Selak. Nadie tenía respuesta. Porque la respuesta era una respuesta que el dominio no había necesitado entender en 5 siglos de conquista. La respuesta era que habían elegido al enemigo equivocado. No la especie equivocada.
El enemigo equivocado en el sentido específico de que habían encontrado una especie cuyos ingenieros habían resuelto problemas que el dominio nunca había necesitado resolver porque nadie los había forzado a hacerlo. La Valquirie no era invisible porque tuviera un sistema de camuflaje que absorbiera la luz. Era invisible porque sus sistemas de propulsión, sus sistemas de armas y su casco estaban diseñados para existir en el espectro electromagnético con la firma mínima posible en todos los rangos que los sistemas de detección conocidos buscaban. Los humanos habían estudiado a sus enemigos potenciales durante décadas antes de construir esa nave. Habían estudiado que buscaban los escáneres. Y habían construido algo que no emitía nada de lo que los escáneres buscaban. El dominio tenía la flota más poderosa de la galaxia, medida en potencia de fuego bruta. Los humanos habían construido la nave que esa flota no podía encontrar. Y ahora esa nave los estaba destruyendo sistemáticamente. Una nave del dominio, la Blofan, un crucero de batalla equipado con cañones de bombardeo planetario, el tipo de armamento diseñado para arrasar superficies habitadas desde órbita, simplemente dejó de funcionar cuando sus motores reventaron desde adentro. No fue un impacto exterior. Los sistemas de ingeniería colapsaron en cascada como si algo hubiera encontrado el punto exacto de vulnerabilidad en la cadena de potencia y aplicado la presión exacta necesaria para desencadenar el fallo en cadena. La nave no explotó de manera espectacular. Simplemente se apagó y se quedó a la deriva, muerta en el espacio. La segunda fue el Iron, un acorazado pesado de la clase que el dominio usaba para eliminar resistencia organizada en superficie. Sus escudos colapsaron cuando un haz de energía que no debería existir en ningún armamento conocido atravesó su blindaje en el punto exacto donde la estructura de defensa era más delgada. Un segundo de exposición. Un disparo. La detonación del núcleo del Iron iluminó el sector como una estrella que nace y muere en el mismo instante. La flota del dominio, famosa por su disciplina despiadada, entrenada para ejecutar órdenes bajo cualquier presión, cayó en el caos porque el caos no era fallo de disciplina, sino la respuesta racional a una situación para la que no había protocolo. «No detectamos enemigo», gritó un oficial a bordo de la Duncan ayer. «No hay firmas de fuego entrante», aulló otro. Y tenían razón. No había firmas de fuego entrante reconocibles. No había enemigo detectable. Había destrucción. Había naves del dominio explotando una tras otra. Y no había absolutamente nada en los instrumentos que explicara de dónde venía esa destrucción. En la sala de guerra de la Alianza el silencio tenía ahora una textura completamente diferente. Eran los mismos seres que minutos antes discutían en caos sobre la locura de confiar en una sola nave humana. Ahora observaban la pantalla de situación donde los marcadores rojos, los marcadores del dominio que durante años habían ido aumentando mientras los marcadores azules de la Alianza desaparecían uno a uno. Ahora eran ellos los que desaparecían. 1, 3, 7, Doche. Y el marcador azul de la Valquirie no aparecía en ninguna parte del mapa porque los instrumentos de la Alianza tampoco podían encontrarla. Quilor observaba la pantalla con la expresión de alguien que está presenciando algo que no cabe en ninguno de los modelos del mundo que había construido en décadas de experiencia militar. Vea tenía la cola completamente inmóvil. Un detalle irrelevante para cualquier especie que no fuera la suya. Para los Rari la cola en reposo absoluto era la señal de que el sistema nervioso completo estaba dedicado a procesar lo que los ojos estaban viendo y no tenía capacidad para nada más. Zip. El táctico más brillante que la Alianza había producido en generaciones, el ser cuya carrera había sido posible por una capacidad sobrenatural para encontrar el patrón en cualquier situación de combate, miraba la pantalla y por primera vez en décadas de servicio, no encontraba el patrón porque patrón no seguía ninguna de las reglas que él había aprendido. Era una cazadora, dijo en voz baja. No es una nave de guerra, es una cazadora. Nadie respondió. Porque nadie tenía el vocabulario para describir lo que estaban viendo con mayor precisión que eso. Entonces la Valquirie se mostró. Reapareció en medio de la formación enemiga. No en el borde, en el centro. El lugar más peligroso de cualquier formación naval desde el punto de vista de la física de combate convencional. El lugar donde la nave debería haber sido destruida por el fuego cruzado de docenas de naves enemigas simultáneamente. Su casco oscuro brillaba con los destellos de las naves en llamas que la rodeaban como si quisiera que la vieran en ese momento específico. Como si la aparición tuviera un propósito más allá del táctico. Como si el capitán Vaz quisiera que el dominio viera exactamente lo que los estaba destruyendo. Selak sintió algo que en su fisiología correspondía al frío que se instala en el centro del cuerpo cuando el cerebro procesa una amenaza que el sistema de respuesta no tiene protocolo para manejar. La Valkyrie Gyro.
Su cañón frontal comenzó a brillar con una luz que no correspondía a ningún tipo de armamento en los registros del dominio. Una luz que no era el plasma azul de los cañones estándar, ni el rojo del fuego de energía concentrada, ni el blanco de los láseres de alta potencia. Era algo distinto. Una luz que en la práctica significaba que los humanos habían desarrollado una tecnología de armas que el dominio no conocía porque el dominio nunca había necesitado desarrollarla. Disparó. El escudo de la Duncayer, diseñado para absorber el impacto de cualquier armamento conocido, se rompió como si fuera cristal. No se degradó progresivamente. No absorbió parte del impacto y cedió el resto. Se rompió como cristal. Como si la naturaleza del impacto fuera fundamentalmente incompatible con la naturaleza del escudo de una manera que los ingenieros del dominio no habían anticipado porque nadie en el universo conocido había construido esa arma antes. El pánico se propagó por las comunicaciones del dominio como fuego en atmósfera. Su gran flota, que había conquistado 100 mundos sin perder una batalla decisiva, que había convertido la certeza de la victoria en parte de su identidad institucional, que había llegado a ese sistema creyendo que lo que venía era una limpieza final y no una batalla real, estaba siendo cazada por una sola nave, y no podían encontrarla, y no podían dispararle, y sus propias naves explotaban una tras otra mientras sus sistemas de detección mostraban vacío en todos los sectores. Una voz irrumpió en el canal de comunicaciones del dominio. Una voz humana, no la voz de quien grita en el calor del combate, no la voz de quien está ganando y lo celebra. La voz de alguien que está ejecutando un trabajo con la frialdad de quien ha evaluado todos los aspectos de la situación antes de comenzar y que ahora simplemente está completando lo que planeó. Aquí el capitán Yaroslav Bayas de la UHS Valkyrie. El silencio en el puente de la Duncayer era el silencio de personas que acaban de escuchar una frase que no esperaban escuchar en las circunstancias en que la están escuchando. Vinieron aquí creyéndose invencibles. Otra nave del dominio desapareció de los escáneres en una explosión que iluminó el sector. Querían guerra. Los monitores del Duncayer mostraban naves del dominio, orgullosas naves de un imperio que había aplastado civilizaciones, intentando disparar a lo que sus sistemas no podían localizar, disparando al vacío, gastando munición contra el espacio vacío mientras algo que tampoco estaba en sus escáneres los destruía uno por uno. Ahora entenderán lo que eso realmente significa. Entonces comenzó la matanza en serio. La Valkyrie se movía como un fantasma por entre la formación del dominio. Aparicia. Disparaba. Desaparecía. Los ciclos se repetían con una regularidad que en un ser humano se llamaría metódica, pero que en los que la sufrían se llamaba terror. El Storm H, un acorazado de la clase más pesada que el dominio producía, diseñado para absorber impactos masivos y seguir funcionando, desapareció en una explosión cegadora que duró menos de un segundo. Una energía tan concentrada que el proceso completo de destrucción de una nave del tamaño de una ciudad pequeña ocurrió en menos tiempo de que cualquier sistema de respuesta podía activarse. La Varing intentó la única táctica que en teoría podía funcionar contra un enemigo invisible. Saturación de área. Lanzar todo su arsenal en todas las direcciones simultáneamente con la esperanza de que algún proyectil acertara algo. No acertó más que al vacío. Y mientras sus sistemas de lanzamiento estaban en ciclo de recarga, un solo disparo de la Valkyrie encontró su puente de mando con la precisión de quien no necesita saturación de área porque sabe exactamente dónde está el objetivo, aunque el objetivo no sepa que está siendo observado. Naves del dominio. Naves que habían aplastado flotas enteras de la Alianza, que habían bombardeado planetas habitados, que habían participado en el sometimiento de 100 civilizaciones. Intentaban desesperadamente encontrar una solución táctica a algo que sus sistemas no podían resolver porque sus sistemas habían sido construidos para combatir enemigos conocidos, y lo que tenían enfrente era un enemigo que había estudiado exactamente cómo funcionaban esos sistemas y había construido algo para él, que ninguno de ellos tenía respuesta. Por primera vez los cazadores se habían convertido en presas. Selak aferró los bordes de su trono. Sus garras, que en siglos de conquista habían ordenado la destrucción de civilizaciones sin temblor, ahora marcaban el metal con la presión de un ser que está procesando algo que su identidad entera ha sido construida para negar. Esto, Bramo, es una locura. No respondió la voz helada del capitán humano desde los altavoces. Esto es la guerra. El puente de la Duncayer quedó en silencio salvo por las alarmas que sonaban sin cesar anunciando daños en sistemas que hasta esta tarde habían sido considerados indestructibles. Selak se mantuvo inmóvil con las garras clavadas en el trono escuchando el metal crujir bajo la presión. Su poderosa armada, el orgullo del dominio, la manifestación física de 5 siglos de conquista invicta, estaba siendo reducida a escombros por una nave.
Una sola nave humana. Las naves supervivientes del dominio comenzaron a huir. No como retirada ordenada, como la dispersión desesperada de seres que han llegado a la misma conclusión individual y simultánea. La conclusión de que el campo de batalla ya no era un lugar donde el concepto de victoria tenía ningún significado para ellos, y que el único imperativo racional era aumentar la distancia entre ellos y lo que los estaba destruyendo. Selak jamás había conocido la derrota. Jamás en su larga y sangrienta vida hasta este instante. Había perdido batallas. Había sufrido reveses tácticos. Había habido campañas que habían costado más de lo esperado. Pero nunca había estado en una situación donde el resultado fuera inequívoco e irreversible. Nunca hasta ahora. Nunca hasta que una nave humana cazaba su enorme flota destruyéndola pedazo a pedazo con la metodicidad de alguien que no tiene prisa porque el resultado ya está decidido. La Valquirie parecía un espectro que se desvanecía y aparecía moviéndose fuera de las leyes de la física de combate que el dominio había aprendido a aplicar. En cada apparition, un acrezado o un crucero estelaba en llamas. En cada desaparición los sistemas de detección rastreaban el vacío buscando algo que no estaba donde los instrumentos buscaban. «Alto señor, debemos retirarnos», gimió uno de sus oficiales con las mandíbulas temblando. La voz tenía el timbre específico de alguien que ha superado la vergüenza de pedir retirada porque la alternativa es la muerte y la muerte ya no tiene ningún contenido filosófico abstracto, sino una presencia muy concreta y muy inmediata. Los ojos de Selak se tornaron inyectados en furia. Retirarnos. De una sola nave. Antes de que el oficial pudiera contestar, las luces del puente parpadearon. La estática chisporroteó en la pantalla principal. Y entonces apareció un rostro. Un rostro humano. Ojos azules que perforaban. El tipo de calma que no es ausencia de emoción, sino presencia de certeza tan completa que las emociones ya no tienen trabajo que hacer porque la evaluación está terminada y la decisión está tomada. Habla el capitán Yaroslav Baez de la UHS Valkyrie. ¿Lo entiendes ahora? Selak enseñó los colmillos con la furia de alguien que ha pasado siglos siendo el ser más peligroso de cualquier espacio que ocupó y que no tiene vocabulario interno para procesar que eso acaba de dejar de ser verdad. ¿Te atreves a dirigirte a mí? A desafiar al dominio. Vas ladeó ligeramente la cabeza. El gesto mínimo de quien considera la formulación y la encuentra imprecisa. ¿Desafiarte? Dijo. No. A lo lejos en los monitores, una explosión deslumbrante consumió otra de las naves insignia del dominio. La Blow-Fan reducida a polvo en el tiempo que tarda un parpadeo. Va a acabar contigo. Selak sintió como su ira se quebraba. No desapareció. Se fracturó de la manera en que se fractura algo que ha sido sólido durante demasiado tiempo y que encuentra la presión exacta para la que no había sido construido. Debajo de la ira había algo que no debería estar ahí. No en él. No en el alto señor de la guerra más temido del dominio. No después de 5 siglos de conquista invicta. Miedo. La Valquirie no libraba una batalla convencional. No enfrentaba a la flota del dominio de la manera en que una flota enfrenta a otra flota. Era un depredador en cacería. Sistemático. Metódico. Sin apuro porque no había ningún elemento en la situación que justificara el apuro. La flota del dominio, que había llegado como superpresa a una limpieza final, era ahora la presa. Y la presa no tenía manera de revertir esa relación porque no podía encontrar al cazador. Selak había combatido en incontables contiendas. Había ganado todas. Había aprendido en esas victorias que la potencia de fuego bruta era la variable decisiva en cualquier conflicto de suficiente escala. Que un adversario con suficiente armamento aplicado con suficiente determinación no podía ser detenido. Era la filosofía sobre la que el dominio había construido 5 siglos de conquista. Pero aquello era distinto. No era una guerra. Era una ejecución sistemática. La guerra tenía 2 lados. Una ejecución tenía un ejecutor y una víctima. Y mientras su flota era aniquilada, Selak supo con la certeza de alguien que finalmente entiende algo que debería haber entendido antes que se habían topado con el enemigo equivocado. «Llamen al consejo de guerra», rugió. «Debemos reagrupar». La respuesta llegó tan afilada como una cuchilla. Va se inclinó hacia adelante con la determinación de alguien que no ha terminado lo que vino a hacer, pero que se permite un momento para asegurarse de que el otro lado entiende exactamente lo que está ocurriendo. No habrá reagrupamiento. Selak sintió el vacío en el estómago. Ese humano no estaba fanfarroneando. En toda su carrera había aprendido a distinguir la fanfarronería del acero real. La fanfarronería era ruidosa. El acero era frío. Y la voz de Vaz era metal a temperatura bajo cero. «Tú empezaste esta guerra», dijo Vaz con calma.
La nave humana desapareció de los monitores y reapareció detrás de otro crucero del dominio que un segundo antes todavía existía como nave de guerra y al segundo siguiente existía como nube de escombros. Creíste que podías conquistarnos. Otro impacto. Otra nave del dominio. Otra explosión que en circunstancias diferentes podría haber sido hermosa en su escala, pero que en las circunstancias actuales era simplemente la evidencia de que el estado del universo había cambiado de manera irreversible. Pensaste que los humanos éramos débiles. La voz de Vaz resonó con el peso de alguien que está concluyendo un argumento que comenzó antes de que esta batalla empezara. Pero ahora ves la verdad. La guerra ya terminó. La Duncayer tembló, atravesada por múltiples explosiones en sectores que sus ingenieros habían diseñado para ser los más protegidos. El buque insignia de Selak, símbolo de conquista imparable durante décadas, comenzó a comportarse como lo que era en este momento, una nave moribunda. Selak comprendió la verdad más terrible que una mente construida sobre 5 siglos de victoria puede comprender. Habían elegido al enemigo equivocado, y no en el sentido táctico de haber subestimado la potencia de fuego adversaria. En un sentido más profundo, habían encontrado una especie que no se rendía, que no calculaba los costos de la resistencia y los comparaba con los costos de la capitulación y elegía lo más conveniente, que cuando se le decía que no podía ganar encontraba una manera de ganar que nadie había previsto porque nadie había necesitado prever ese tipo de solución antes. Una especie que no sabe perder. Las palabras del veterano de la Alianza regresaron a la mente de Selak con una claridad que en otras circunstancias podría haber apreciado como poética. La Duncayer ardía. Las naves supervivientes del dominio huían. Los comandantes que quedaban tenían una sola opción sensata que no era retirada táctica, sino desbandada desesperada. Selak se incorporó con dificultad entre el humo y los incendios. El puente estaba hecho añicos. Sus oficiales yacían muertos o inconscientes. Las alarmas resonaban sin cesar sobre sistemas que habían dejado de funcionar. No podía aceptar lo que veía. El dominio había aplastado civilizaciones durante siglos. Había arrasado mundos. Había esclavizado poblaciones. Y ahora todo lo que representaba se despedazaba a manos de una sola nave humana. La comunicación crepitó. La voz de un almirante desesperado surgió entre la estática. Alto señor, debemos reagrupar la humanidad. Es mucho más fuerte de lo que... La señal se cortó. Selak apenas tuvo tiempo de asimilarlo antes de que en la pantalla se divisara la silueta de la Valquirie, una sombra en el vacío, moviéndose con la velocidad sobrenatural que ya reconocía, y el único disparo que hizo falta para silenciar la nave del almirante para siempre. Selak observó el fulgor de la explosión asfixiado por la certidumbre de que lo que estaba ocurriendo no era una simple guerra, era un juicio, y la sentencia ya había sido dictada antes de que comenzara. Aún en pie, «Señor de la guerra», preguntó la voz de Vaz desde los altavoces. Selak apretó los dientes. Se incorporó con un gruñido usando lo que le quedaba de orgullo para mantenerse en pie en un puente que se desmoronaba alrededor de él. Se negaba a humillarse ante un humano. 5 siglos de historia del dominio se negaban a humillarse ante un humano. «¿Crees que esto es la victoria?», escupió. «¿Crees que esa nave te hace invencible? ¿Que tu especie no puede ser derrotada?» Hubo una pausa. Luego una risa. No burlona. No arrogant. No la risa del ganador sobre el perdedor. Algo distinto. La risa de alguien que ha escuchado un argumento que entiende perfectamente y que le encuentra curiosamente incompleto, dado el contexto. «Esta nave no es más que una herramienta», respondió Vaz. Otra explosión llenó las pantallas en el exterior de la Duncayer. Otra nave del dominio reducida a escombros. Otra en la lista que seguía creciendo. Pero la humanidad. La voz de Vaz se volvió contundente con el tipo de contundencia que no es volumen sino densidad. «Es la razón por la que vas a morir». La comunicación se cortó, y acto seguido un torbellino de fuego y destrucción barrió los restos del dominio. La Valquirie fulminaba las últimas naves enemigas con una puntería devastadora que no dejaba variables sin resolver. Una a una, sin piedad, sin vacilación, sin la crueldad que disfruta lo que hace ni la compasión que lamenta tener que hacerlo, con la eficiencia de algo que vino a hacer un trabajo específico y que lo está completando. Selak cerró los mandos de la Duncayer mientras ésta se estremecía, seguido sintiéndola desintegrarse bajo sus pies. Seguía sin comprender por qué aquellos humanos que él creía primitivos estaban ganando. Había algo que faltaba en su análisis y que ya era demasiado tarde para encontrar. Una pieza que debería haber estado ahí desde el principio y que había ignorado porque los datos que tenía sobre los humanos no justificaban tomarlos en serio.
El dominio había construido su fuerza sobre la potencia bruta. Los humanos habían construido la Valquirie. El dominio había construido su estrategia sobre el número aplastante de naves. Los humanos habían construido una nave que el número no podía encontrar. El dominio había construido su imperio sobre la creencia de que existía una jerarquía natural del universo y que ellos estaban en la cima. Los humanos habían construido una especie que cuando se le decía que no podía ganar buscaba la manera de ganar que nadie había previsto. Aquí el alto señor Selak bramó por el comunicador, enviando la transmisión directa a las naves que quedaban. Todas las fuerzas retírense. Es una orden. Debemos. La nave se sacudió con violencia. Selak salió disparado contra el suelo cuando llamas y humo brotaron del techo. Las pantallas mostraban informes críticos en cascada. La Valquirie había asestado un golpe letal y la Duncayer agonizaba. El pánico y la rabia se mezclaban en la mente de Selak. 5 siglos de historia del dominio. 100 civilizaciones sometidas. Un imperio construido sobre la certeza absoluta de la propia superioridad. Todo eso desmoronándose alrededor de él en el tiempo que tarda una batalla en librarse. Los humanos eran débiles. Primitivos. ¿Cómo habían llegado tan lejos? Pensó en su última carta. Si no podía derrotarlos, los arrastraría con él. El dominio no se rendía. Si iba a caer, se llevaría consigo a cuantos humanos pudiera. Que su muerte fuera al menos costosa. Que la victoria humana no fuera limpia, sino manchada con pérdidas que recordaran. Sus garras manchadas de sangre teclaron el protocolo de último recurso. La sobrecarga del núcleo de antimateria. Una explosión que engulliría todo lo que estuviera en un radio descomunal. Si no podía ganar, convertiría el campo de batalla en una tumba común. El conteo regresivo comenzó. 10 minutos para la detonación. Selak sonrió con la crueldad que era lo último que le quedaba. Veamos cómo escapas de esto, humano. A bordo de la Valquirie, el capitán Vaz contemplaba a la Duncayer en la pantalla principal cuando su lugarteniente lanzó la advertencia. Señor, detectamos un pico de energía. Estaba a detonar la nave. Vaz frunció el ceño de la manera en que alguien frunce el ceño cuando la información que acaba de recibir encaja perfectamente con lo que esperaba del adversario, aunque esperarlo no lo hace menos urgente. El dominio quiere morir y arrastrarnos con ellos, gruñó alguien en el puente. Vaz se volvió hacia el oficial táctico. ¿Cuánto tiempo tenemos? 9 minutos 30 segundos. Era mala señal técnica. Si el buque insignia del dominio detonaba, allí la onda expansiva arrasaría con todo. Ni siquiera la Valquirie, la nave humana más avanzada en existencia, podría sobrevivir a un estallido de semejante magnitud a esa distancia. Vaz procesó la situación en el tiempo que le tomó a conteo pasar de 9 minutos 30 segundos a 9 minutos 20. No era suficiente tiempo para alejarse a distancia segura. No era suficiente tiempo para destruir la Duncayer antes de que el proceso de detonación fuera irreversible. Había exactamente una solución, y era la solución que el adversario menos esperaba porque era la solución que ningún otro adversario habría intentado en esa situación. Equipo de abordaje, dijo Vaz. En la Duncayer las alarmas sonaban sin cesar. El conteo seguía. 8 minutos. 7 minutos. Selak observaba los números bajar con la satisfacción amarga de quien ha perdido todo excepto la capacidad de hacer que la victoria del otro cueste algo. Entonces su consola se quedó en negro. Selak lo miró incrédulo. Los monitores volvieron, pero el contador estaba detenido. No avanzaba. Congelado en 7 minutos. ¿Qué? Musitó. Escuchó entonces una voz humana. Tranquila. Segura. Con la calma específica de quien está dentro de un sistema que ha pirateado y que sabe exactamente lo que hizo para entrar y lo que puede hacer ahora que está adentro. Buen intento, señor de la guerra. Selak sintió un escalofrío recorrerle de manera que ningún ser del dominio debería sentir. No puede ser. Los humanos habían acuado el sistema de detonación de la nave insignia más protegida del dominio desde una nave exterior en menos de 2 minutos de trabajo. En la Valquirie, la división de ciberguerra informaba. Capitán, hemos congelado la detonación, pero no podremos retenerla mucho tiempo. Recuperará el control en menos de 5 minutos. Es tiempo suficiente, dijo Vaz. Equipo de abordaje. En marcha. Las alarmas sonaron en la Duncayer de una manera diferente a como habían sonado hasta ese momento. Abordaje no autorizado detectado. Selak no podía creerlo. Sus fuerzas derrotadas. Sus naves destruidas. Su protocolo de último recurso hackeado. Y ahora los humanos abordaban su nave moribunda en lugar de alejarse a distancia segura. ¿Qué clase de especie hacía eso?
¿Qué clase de especie, cuando el adversario activaba la autodestrucción de su nave, decidía abordarla en lugar de huir? La respuesta era la misma que había en toda la batalla. Una especie que no sabe perder. Una especie que cuando el cálculo convencional decía que no había solución encontraba la solución que el cálculo convencional no había considerado porque estaba fuera de los parámetros de lo que alguien sensato intentaría. Las compuertas del puente estallaron. Una nube de humo y chispas llenó el aire. Una avanzadilla de soldados humanos irrumpió con sus armas listas. Los guardias del dominio intentaron detenerlos con la desesperación de quien sabe que está ejecutando el último protocolo de defensa de un sistema que ya ha fallado en todo lo demás. Cayeron en segundos. No por superioridad numérica, sino porque los soldados humanos se movían con la coordinación de quienes han ensayado exactamente esta situación y saben con precisión lo que hace cada uno y en qué orden. Selak se llevó la mano a su arma. Quizás no ganaría la guerra, pero podía morir como lo que era, como el alto señor de la guerra del dominio y no como un prisionero. El cañón de un fusil apuntó a su cabeza. Frente a él estaba Yaroslav Vaz, uniforme impecable a pesar de todo lo que había pasado en las últimas horas. Temple inquebrantable. Los ojos azules de alguien que no había venido a negociar, sino a concluir lo que había comenzado cuando la Valquiria entró en el sistema. Selak lo miró con toda la rabia que todavía le quedaba. Vaz devolvió la mirada con una ecuanimidad que era más aterradora que cualquier expresión de furia porque indicaba que nada en la situación representaba una variable inesperada para él. El señor de la guerra mostró los dientes. ¿Crees que esto cambia algo? Escupió. Podrás matarme y ganar esta batalla, pero el dominio. Vaz lo interrumpió. Su voz era firme como el acero frío. El dominio está acabado. Selak gruñó. Pero había algo en los ojos de Vaz que hizo que por primera vez en su vida sintiera miedo real. No el sobresalto del peligro inmediato. El miedo profundo de comprender que todo en lo que habías basado tu existencia, todo lo que te habías dicho que eras, toda la estructura de certeza sobre la que habías construido 5 siglos de historia del dominio, había resultado ser incorrecto en la variable más fundamental. El imperio más poderoso de la galaxia había elegido al enemigo equivocado. Vaz apretó el gatillo. La era de Selak había terminado. La batalla se dio por concluida. La flota del dominio fue exterminada. El señor de la guerra murió en el puente de su nave insignia abordada por soldados de la especie que nunca había tomado en serio. Y la humanidad logró lo que ninguna otra especie había alcanzado jamás. Se alzó contra el imperio más poderoso de la galaxia. Y venció. Con una sola nave. Mientras la Valquiria se alejaba de los restos humeantes de la Duncayer y de los escombros que habían sido la flota más temida del universo conocido, enviaron la transmisión final a cada enclave restante del dominio, a cada sistema, a cada guarnición, a cada base que todavía existiera bajo la bandera del imperio que había creído que la conquista era su destino inevitable. Un mensaje simple, una advertencia. La guerra ha terminado. Ríndense o serán baratos. Por primera vez en la historia de la galaxia, la frase no la pronunciaba el dominio, la pronunciaba la humanidad. En la sala de guerra del último bastión de la Alianza, Quilor observaba la pantalla donde los marcadores rojos habían dejado de existir. Los marcadores azules que quedaban permanecían. La Duncayer reducida a escombros flotando en el sector donde había estado. Las naves del dominio en dispersión desesperada o simplemente ausentes, borradas del registro de sensores de maneras que los instrumentos de la Alianza todavía registraban con incredulidad. La comandante Vea tenía la cola inmóvil. El almirante Zip miraba la pantalla con la expresión del táctico más brillante de la Alianza que acaba de presenciar una táctica para la que no tiene vocabulario porque no estaba en ningún manual que él hubiera estudiado. El veterano estaba de pie al fondo de la sala. No decía nada. No tenía que decir nada. Quilor observó la pantalla durante un tiempo largo. Luego miró al veterano. Una especie que no sabe perder, dijo en voz baja. El veterano asintió. Quilor pensó en los años de guerra, en las flotas perdidas, en los mundos perdidos, en las especies aliadas que habían sido sometidas una a una, en el camino largo y agotador hasta este planeta que había sido el último bastión de todo lo que la Alianza representaba, en la señal de auxilio enviada con la desesperación de quien no tiene más que enviar y que solo pide que alguien escuche, en las 4 palabras que habían llegado como respuesta. Nos encargaremos de ello. Y una sola nave había entrado en el sistema. Y el imperio más poderoso de la galaxia ya no existía como amenaza. Hay una lección aquí, dijo Zip en voz baja. Hablaba como táctico, como alguien que está procesando información nueva y buscando el principio que la organiza.
Los humanos no ganaron con más potencia de fuego. No ganaron con más naves. Ganaron porque construyeron algo que el dominio no podía encontrar, porque entendían al dominio mejor de lo que el dominio los entendía a ellos, porque cuando el adversario activó la autodestrucción abordaron la nave en lugar de huir, porque en cada momento eligieron la solución que nadie más habría considerado. Vea asintió lentamente. Porque no saben perder, dijo. Así que nunca consideran que perder sea una opción. Y cuando perder no es una opción buscas hasta encontrar lo que sí es posible aunque nadie más lo haya visto todavía. Quilor pensó en la voz del Capitán Bass. La calma de ella, la certeza, no la fanfarronería del valiente que no mide el peligro, sino la quietud del ser que ha medido el peligro con precisión y que sabe exactamente qué va a hacer al respecto. Una nave basta. Una nave bastó. Mientras la Valquiria mantenía órbita sobre el planeta que ya no necesitaba defensa, mientras los últimos fragmentos de la flota del dominio se dispersaban en todas las direcciones posibles llevando consigo el mensaje de que el Imperio Invicto había sido derrotado, mientras en docenas de sistemas estelares los enclaves del dominio recibían la transmisión y procesaban lo que significaba, Quilor pensó en el veterano que había dicho esas palabras con la cautela de quien expresa una idea que le parece demasiado extraña incluso para él mismo. Una especie que no sabe perder. No era una característica de combate. No era una cualidad táctica que se podía enumerar junto a la potencia de fuego y la velocidad y la maniobrabilidad. Era algo más fundamental. Era la manera en que una especie se relacionaba con la posibilidad de fracaso. Era la diferencia entre un ser que cuando encuentra un obstáculo insuperable lo cataloga como insuperable y busca alternativas, y un ser que cuando encuentra un obstáculo insuperable encuentra la manera de que deje de serlo. El dominio había sido invencible porque ninguna especie había encontrado todavía la manera de que dejara de serlo. Los humanos no habían aceptado que fuera invencible. Y ahí, en esa negativa a aceptar como definitivo lo que para todos los demás era un hecho consumado, estaba la diferencia entre todos los que habían fracasado y la especie que finalmente no. La galaxia tembló ante las palabras de la humanidad, no con el miedo que tiembla ante la conquista, con el respeto que tiembla ante el reconocimiento de algo que cambia la estructura de lo que se creía posible. La especie que nadie había tomado en serio. La especie sobre la que el almirante más poderoso de la Alianza había reído cuando alguien la mencionó. La especie que había respondido a la súplica más desesperada de la historia de la Alianza con 4 palabras y una sola nave. Nos encargaremos de ello. Y se encargaron. Brillando eterno. Como el rastro de energía que deja una nave que se mueve fuera de los rangos que los instrumentos conocidos pueden detectar. Como el recuerdo de un imperio que creyó que la conquista era su destino y encontró la especie que le demostró que estaba equivocado. Como la certeza de quienes saben exactamente que son capaces de ser y no necesitan decirlo en voz alta porque lo demuestran. Para siempre. Y en el registro oficial de la Alianza Zorca que se escribiría en los años que siguieron, el capítulo sobre aquel día incluiría una nota al margen que ningún historiador había pedido, pero que el veterano que había pronunciado las palabras originales añadió personalmente antes de retirarse del servicio activo. La nota decía lo siguiente. Durante décadas observé a decenas de especies enfrentar situaciones donde la victoria racional no era posible. Vi cómo calculaban costos, evaluaban alternativas, llegaban a conclusiones lógicas sobre que era factible y que no lo era. Y en casi todos los casos la conclusión lógica resultaba ser la correcta. Cuando los datos indicaban que no había solución, no había solución. Pero una vez vi a un humano. No era nadie extraordinario. Era un comerciante de ruta de medio alcance que manejaba su propia nave pequeña entre sistemas fronterizos. Había entrado en deuda con un proveedor que tenía vínculos con el crimen organizado local y que estaba usando esa deuda para arruinarlo sistemáticamente. La situación por los números no tenía salida. Cada opción que evalué mentalmente cerraba otra puerta. Era el tipo de problema del que en mi experiencia los seres no salen. Lo miré a los ojos esperando ver lo que esperaba ver en una situación así. Resignación. El reconocimiento de lo inevitable. La búsqueda de la manera menos terrible de aceptar lo que no tenía otra solución. No vi ninguna de esas cosas. Vi algo que tardé años en saber nombrar correctamente. Vi un ser que no había incluido perder como una de las opciones que estaba considerando. No porque fuera arrogante, no porque no entendiera la situación. La entendía perfectamente, pero en la arquitectura de su pensamiento, en la manera en que su mente organizaba el problema, la derrota simplemente no era una categoría disponible. Encontró la solución 6 semanas después.
Era una solución que ninguno de mis análisis había generado porque estaba fuera de los parámetros de lo que yo habría considerado posible. Funcionó. Me pregunté durante años si había sido casualidad. Si ese humano específico era una anomalía estadística. Si estaba proyectando un patrón en una observación única. No era una anomalía. Era la especie. La galaxia tardará generaciones en entender completamente lo que ocurrió en el sistema Sor Caprime el día que una sola nave humana desmanteló la flota más poderosa que había existido en el espacio conocido. Buscarán la explicación en la tecnología, en la táctica, en el ingenio específico del Capitán Bass y sus ingenieros. Y tendrán razón en buscar ahí porque esas cosas importan y son reales y merecen estudio. Pero la explicación más profunda es más simple y más difícil de cuantificar. Los humanos no ganaron porque tuvieran la tecnología correcta, aunque la tenían. Los humanos no ganaron porque tuvieran la táctica correcta, aunque la tenían. Los humanos ganaron porque cuando la Alianza envió una señal de auxilio diciéndoles que la situación era imposible, la especie que respondió era la única especie de la galaxia que literalmente no procesó la palabra imposible de la manera en que todos los demás la procesan. Para todos los demás, imposible significa que el resultado está determinado y que el esfuerzo adicional no cambia el resultado. Para los humanos, imposible es una descripción provisional del estado actual de las soluciones consideradas hasta el momento. Esa diferencia es pequeña en casi todas las situaciones. En las situaciones que realmente importan es la diferencia entre el fin y el comienzo.